Días pasados, el CODICEN de la ANEP aprobó el marco curricular nacional, los principios orientadores de la política curricular de Uruguay, las 10 competencias generales y el perfil de egreso de la educación obligatoria. Con esta reforma, que va escalonada en años, las autoridades buscan responder a la necesidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes y disminuir las diferencias que aún persisten en el sistema en relación a estos, profundizar la adecuación al siglo XXI y acentuar el foco en el estudiante como actor central del sistema educativo. Desde la ANEP destacan que este documento es parte de un proceso de cambios que vendrán seguidos de nuevas etapas. Para la directora ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP, Adriana Aristimuño, el marco curricular nacional actual quedó mucho mejor que la versión preliminar. En tanto, en diálogo con La Diaria, para uno de los consejeros de la ANEP en representación de los docentes, el documento prácticamente no tiene cambios. Solo unas pequeñas modificaciones. La aprobación de este documento y la puesta en práctica de la transformación educativa ha sido el marco de una serie de ocupaciones en los últimos días, tanto en centro de formación docente como en liceos. ¿Por qué los docentes rechazan este nuevo marco? ¿Cuál es la alternativa? Lo conversamos esta mañana con Julián Mazzoni, consejero de la ANEP en representación de los docentes. Mazzoni, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Mazzoni, en primer lugar, una consideración general con respecto a los tiempos. Y comienzo preguntándole por aquí, porque se ha manejado en más de una oportunidad de parte de los sindicatos de la enseñanza y también, por ejemplo, de algunos docentes, acerca de los tiempos para analizar y discutir este marco. ¿Qué evaluación usted tiene con respecto a eso? Bueno, sí, es cierto que han sido escasos, sobre todo, por ejemplo, para la presentación del primer borrador, digamos, y se les dio un día a las asambleas técnico-docente por centro y al poco tiempo, unos días después, se convocó ya la Asamblea Nacional con un documento en el cual no habían tenido la más mínima posibilidad de participar sus delegados. Por lo tanto, cuando a ti te aparece un documento ya bastante cerrado, las posibilidades inclusive de plantear alternativas y demás se limitan mucho. Fue lo que pasó, digamos, frente a una situación de esa, o lo tomás o lo rechazás. Entonces hubo un rechazo generalizado y bueno, por ahí se argumenta que no hay propuestas alternativas. Yo creo que sí, pero la principal alternativa es un mecanismo totalmente distinto de trabajo que implica un proceso extenso, sí, a mí no me cabe duda, de participación a través de consulta con las organizaciones correspondientes. Hay establecido por la Ley General de Educación, con algunas modificaciones que introdujo la LUC, dos mecanismos centrales para la consulta. Uno a la ciudadanía, que es el Congreso Nacional de Educación, está establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley General de Educación, la 18.437, y fue modificado por la Ley de Urgente Consideración por el artículo 143. Ajá. Pero no se cierra la posibilidad. Esto se llama Congreso Nacional de Educación, se han realizado 3, yo creo que hay una experiencia buena en ese sentido. Y la otra, obviamente, eso implica un proceso largo, pero ya llevamos 2 años y pico de gobierno, se podía haber hecho, donde la ciudadanía se expide sobre los lineamientos generales. Y después el artículo 70 de la misma ley, de 2437, que prácticamente tuvo una pequeña modificación por el 164 de la ley de urgente consideración, pero se mantiene prácticamente igual, que es que las asambleas nacionales técnico-docentes deben ser preceptivamente consultadas para modificar planes y programas. Bien. Esto se hizo, pero se hizo con ese breve tiempo, no hubo congreso, no hubo posibilidades de que la ciudadanía en su conjunto, preocupada por los temas educativos, hicieran esa primera, digamos, aproximación, y por lo tanto yo entiendo que los mecanismos de participación llevan su tiempo, pero también ahorran después, porque una vez que se logren los acuerdos, los consensos a nivel social y a nivel entre los docentes y también los estudiantes, que es muy importante que organizadamente participen, se evitan este tipo de situaciones que, bueno, no sabemos a dónde va a conducir todo este conflicto que tenemos planteado en este momento. Está bastante difícil, ¿no? Mazzoni, ahora una segunda pregunta general también, y antes de pasar a los detalles del marco curricular nacional.
usted o ustedes, usted a quienes representa, ¿son contestes, están de acuerdo en que una reforma del marco de la currícula es necesaria o imprescindible? Sí, nosotros siempre estamos contestes en que la educación tiene que acompañar las transformaciones de la sociedad. Eso a nadie que se dedique a este tema le puede resultar una cuestión novedosa, pero insistimos una vez más, este mecanismo, es decir, esto no puede ser impuesto, y la imposición conduce al fracaso de manera casi segura, y acá no es que estemos vaticinando o poniendo palos en la rueda, estamos constatando una realidad. Este es el tema, me parece a mí, el mecanismo general que conduce a encontrar los acuerdos para la convicción de que entre todos podamos avanzar. Yo coincido con el diagnóstico de que hay necesidad permanente en materia educativa de ir realizando cambios para acompasar la realidad social y cultural de la humanidad, y particularmente de nuestro país. Entonces, en primer término, lo que podemos señalar es que con respecto al punto en el que estamos hoy, donde el CODICEN acaba de aprobar el marco curricular, ustedes están de acuerdo en que hay que ir habitualmente en un proceso de adecuación y de actualización, mas no están de acuerdo con los tiempos escasos que señalan se generaron para definir el mismo. Si me permite, yo sabe que las preguntas que usted me hace me llevan a otros temas, y discúlpeme porque capaz que los tiempos a usted no le cierran, pero yo tengo que decir claramente que nosotros defendemos un proceso autonómico donde, digamos, de alguna manera la educación no tenga que ir atrás de los tiempos políticos. Entonces, ¿qué pasa? En 5 años, que es lo que dura un gobierno en nuestro país, no se pueden hacer los cambios con proyección, son de décadas, son un proceso, necesitan mucha participación, y por lo tanto acelerar las cosas porque el año que viene y el otro vamos a tener, en el 24 vamos a tener elecciones y hay que presentar algo en concreto para responder a lo que se prometió a la ciudadanía, no me parece el mejor camino. Y esto ya lo decía Varela, no lo digo yo. Decía, hay que separar la administración de la educación de las deleterias pasiones a las que los ciudadanos en su acción cotidiana la someten. Entonces, Varela lo logró en parte. El Uruguay tiene la peculiaridad de que tiene una educación pública autónoma, pero bueno, en el caso de la ANEP la autonomía queda muy limitada porque el Consejo Directivo Central es nombrado por el gobierno y obviamente con apoyo parlamentario, y su mayoría, ¿no? Tenemos 3 de los 5 miembros que son electos así, y eso de alguna manera, como te digo, vincula a la transformación educativa con un gobierno en concreto que quiere, como todo gobierno, presentar al final de su mandato una solución, pero no hay solución en 5 años, no es posible. Está bien, de todas maneras la pregunta apuntaba a un diagnóstico inicial para luego poder ir bajando justamente aspectos como estos. De todas maneras, la pregunta que surge a partir de esa afirmación suya, Mazzoni, es si también la oposición que surge a estos cambios también no tienen de alguna manera alguna impresión electoral, porque da la impresión de que, por ejemplo, desde el Frente Amplio hay una oposición a ciertos aspectos de la reforma que están de alguna manera asociados a los planteos de los docentes y de los sindicatos. Yo le voy a decir que realmente no es así, porque la historia de los intentos que tuvo también el Frente Amplio de transformar la educación se encontró con situaciones similares a estas, en algunos casos con conflictos bastante más profundos. Inclusive recuerdes que en el gobierno de Vázquez se llegó a decretar la esencialidad y hubo una resistencia muy grande. ¿Pero cuál fue el motivo para decretar aquella esencialidad? Bueno, fue un conflicto salarial, pero también tenía que ver con las transformaciones. Ahí va, pero fue salarial, no fue con respecto a la cuestión de fondo. Pero fíjese que las transformaciones que se iniciaron en el 2017 tuvieron resistencia y están vinculadas a estas. Yo lo que le quiero señalar es que no es justo que se asocie a el planteo que hacen los docentes con ningún sector político, porque siempre los docentes organizados en sus sindicatos,
pero además de las asambleas técnico-docentes, han planteado otra visión y lamentablemente, como yo le digo, cada gobierno que viene quiere resolver el problema en 5 años y durante décadas venimos ensayando cosas por 5 años que después se caen y hay que empezar de nuevo. Por lo tanto, la solución es que no haya injerencia político-partidaria en la educación pública. Y esto es una utopía, dirá usted, pero yo creo que hay que aplicar el artículo 203 de la Constitución y lograr que las autoridades sean electas directamente, las autoridades de educación, porque eso también va a reflejar la opinión de la ciudadanía, combinado con esto es lo que nosotros cuando decimos que tiene que haber autonomía y cogobierno, lo decimos por eso. Un cogobierno que no puede ser exactamente igual al de la Universidad de la República, porque en la Universidad de la República el orden estudiantil tiene otra representación, claro, pero habría que encontrar los mecanismos también. Bien. Nosotros insistimos en esto, porque fíjese que al fin, cuando uno plantea todos estos temas, nosotros no estamos en contra de que hay necesaria una transformación, no estamos en contra de que se organice de alguna manera la sociedad para responder a las necesidades que tiene en materia educativa, pero sí estamos en contra en que esto responda a cualquier partido político que gobierne el Uruguay. Lo que planteamos es que tiene que ser una cuestión que va mucho más allá de eso y que tendrá que ser una acción permanente. Y la segunda cosa que hay que decir es que hay un problema presupuestal. No puede pensarse una transformación educativa profunda si no se piensa en un presupuesto mucho más abultado del que tenemos en este momento. Obviamente, usted me dirá, bueno, pero usted está en esta situación. Bueno, frente a esta situación tratamos de aportar como representantes del orden docente, digamos, en el ámbito del CODICEN, lo mejor que podemos. Y en eso yo le voy a decir que se hace un esfuerzo y que, como usted sabe, por ejemplo, en esta rendición de cuentas, el CODICEN fue con los 5 miembros del CODICEN, votamos la rendición de cuentas que llevamos, sobre todo en el caso nuestro, porque va con un preacuerdo salarial que a nosotros nos pareció un avance importante. Por lo tanto, yo no estoy diciendo de ninguna manera que los 3 consejeros que representan al gobierno, estén negándose a buscar soluciones. Yo lo que entiendo es que tenemos enfoques diferentes y que, por lo tanto, en algunas cosas nosotros nos podemos poner de acuerdo y en otras tenemos diferencias más de fondo. Mazzoni, yendo estrictamente a lo que tiene que ver con el documento preliminar, con el marco curricular nacional, ¿cuáles son allí las principales discrepancias que presenta? Bueno, nosotros primero discrepamos con el diagnóstico que se hace. El diagnóstico achaca al desempleo juvenil, a la estructura educativa y al marco y a la currícula con la cual estamos trabajando. Y nosotros decimos que esto no es así, en realidad. El problema del desempleo juvenil, digo entre otras cosas, pero digo, el del desempleo juvenil es el desempleo general que tiene el país. Naturalmente, siempre en el ámbito juvenil es un poco superior al que tiene el país. En segundo lugar, se plantea que la estructura curricular es la que expulsa. Miren, en estos días hemos conocido un informe de la Universidad de la República respecto a la situación realmente de hambre que está sucediendo en un nivel. Yo había calculado por mis recorridas y demás en los diferentes centros que por lo menos el 10% de los estudiantes de educación media tenía problemas serios de alimentación. Bueno, el informe de la universidad dice que es 11, es más todavía. Entonces, frente a eso, decir que es la currícula la que expulsa cuando los muchachos van con hambre, cuando los muchachos van sin abrigo, cuando los docentes tienen que estar juntando como pueden championes para poder darle a los muchachos porque van con los zapatos rotos o con las championes rotas. Yo creo que no es justo decir que el problema, eso es ocultar la realidad. La realidad es que tenemos una crisis social muy grave y que esa crisis se refleja obviamente en el funcionamiento de las instituciones educativas, pero no es la institución educativa la responsable directa de digamos, como dice el documento,
de la desaparición, de la deserción de los estudiantes. Pero Mazzoni, yendo al detalle y dejando... Usted me planteó cuáles eran las discrepancias. La primera es una cuestión de diagnóstico, ¿tá? Es decir, es un diagnóstico que me parece que oculta la realidad y que apunta a lo que ya se planteó previamente, que es un nuevo marco curricular, que ya estaba hecho. Porque si usted mira la documentación, en el año 18 hay una entrevista que le hace el diario El País al EDUI 21, en la cual participa la doctora Aristimuño, que es la responsable de esta transformación, donde ya se establecen claramente cuáles son los principales lineamientos de la transformación educativa, que es la que se está haciendo, a pesar de que hay, de alguna manera, una resistencia muy importante que se está manifestando en estos días. Otras discrepancias es que para nosotros hay un desplazamiento muy serio hacia los contenidos, hacia las competencias, en detrimento de los contenidos, y eso nos preocupa porque nos parece que en vez de resolver el problema lo va a agravar aún más, salvo que lo que se busque sea simplemente generar condiciones para que las empresas reciban a la gente que pretenden. Pero nosotros entendemos que la educación es mucho más que eso y que en realidad el objetivo es formar gente que pueda participar activamente en una sociedad que necesariamente debe transformarse para superar todos esos problemas que yo les decía que en el diagnóstico están planteados como problemas de la educación y que creo que son problemas de la sociedad. Así que ahí tenemos esa diferencia, digamos. Por lo tanto, nosotros, la consejera Iglesias y yo, que representamos a los docentes en el CODICEN, hemos manifestado, tal vez con más detalle y todo lo demás, porque no es, digamos, en el ámbito periodístico uno tiene ciertas limitaciones. Sí, por los tiempos, entre otras cosas. Por los tiempos, entonces, pero digo, este ha sido básicamente nuestro planteo, que además tenemos la tranquilidad de que una vez que hicimos este planteo nosotros, después los organismos que representan a los docentes, que fueron los que nos votaron, tuvieron posiciones muy similares a la nuestra en el análisis del documento Marco Curricular Nacional. Mazzoni, ¿ustedes ven algo positivo dentro del marco? Se lo pregunto a partir de, por ejemplo, las modificaciones, porque también allí han surgido diferencias, mientras se habla por parte de Aristimuño de un documento que ahora, luego de los intercambios, es más completo. Usted ha dicho que prácticamente no tiene cambios y según agregó a los colegas de La Diaria, se ha encontrado con pequeñas modificaciones. Sí, mire, hay, por lo que yo miré, 20 modificaciones en un total de 77 páginas que son muy breves, muy pequeñas, en algunos casos inclusive refutadas por me voy a referir a la consejera de Iglesias, que ella había hecho su propio aporte con su equipo, tomaron algunas cosas y la consejera en la sesión tuvo que señalar que estaban tergiversando su punto de vista. Así que en realidad yo creo que no hubo incorporaciones, que el documento ya venía preparado con anticipación y que no ha habido la más mínima voluntad de que la participación se expresara. Hay 4 citas a las asambleas técnico-docentes, que es el organismo, digamos, que por ley tiene que asesorar a los organismos desconcentrados y al propio CODICEN, y en uno de los casos en lo que se refiere a la TV de secundaria es para refutar lo que la TV de secundaria sostiene. Así que realmente no podemos decir que los docentes hayan podido participar. Y después hay otros agregados, uno bastante extenso, que se refiere a precisar el tema de las competencias, que lo hizo el propio equipo, por lo tanto no es una modificación, sino que es una precisión de lo que ya se venía haciendo. No hay esencialmente ninguna cuestión central. Nosotros con ese criterio mantuvimos el voto negativo que habíamos tenido. Mazzoni, a partir de la discusión de este asunto se han desatado una serie de ocupaciones, tanto en centros de formación docente como en algunos liceos. Usted preparó junto con la consejera Iglesias días pasados un video sobre este aspecto. ¿Qué consideración general hace sobre las ocupaciones
y las posteriores desocupaciones que ha instrumentado el gobierno? Bueno, mire, en primer lugar, no tiene, digamos, estas movilizaciones y ocupaciones no tienen como centro el marco curricular nacional, sino la propuesta de transformación. Claro, el formación marco es parte de la transformación educativa. Claro, pero está en el ámbito de la discusión de las transformaciones en formación y educación que no están están de alguna manera vinculadas a este documento, pero no directamente, porque esto se está discutiendo en los carriles del Consejo de Formación y Educación. Esto es justamente de alguna manera la expresión de este proceso donde no ha habido participación y bueno, finalmente y particularmente en el ámbito juvenil se producen estas movilizaciones. En algunos casos se han extendido a liceos de bachillerato con planteos a veces en generales y también con situaciones concretas de estados de los locales y demás que han planteado los estudiantes. Nosotros lo que hemos planteado en el ámbito del Consejo Directivo Central es la necesidad de que más allá de... Nosotros pensamos que la forma de superar las ocupaciones no era enviando a la policía y mucho menos de noche como se hizo la primera vez, pero bueno, se hizo, por suerte salió correcto, nosotros no cuestionamos la potestad que tiene el Consejo Directivo, que lo tomó por mayoría, de lograr el desalojo. Al final, de alguna manera, instruyó al Consejo de Formación y Educación, que también lo hizo por mayoría, el tema del desalojo, pero nos hubiera gustado que lo primero que se hubiera planteado fuera un ámbito más concreto de negociación, y creemos que eso hubiera ayudado mucho más, porque ahora el tema es hasta cuándo se ocupa y se desocupa sistemáticamente, que bueno, insisto, por suerte, me parece muy bien, no ha habido ningún tipo de incidente. Cuando va la policía, los estudiantes se retiran, la policía ha actuado con mucha mesura y por suerte esto no ha tenido incidentes que serían de lamentar mucho, ¿no? Claro. ¿Usted está de acuerdo con el fin de la ocupación, Mazzoni? O sea, con el hecho de que se ocupen los centros. No le puedo decir si estoy de acuerdo o no, porque las plataformas las elaboran los estudiantes. ¿Pero las comparte o no las comparte? Yo no me puedo meter en la plataforma del estudiante. Lo que yo como autoridad de la educación y en el ámbito del consejo, lo que planteo es la necesidad de tener un mecanismo mucho más profundo de intercambio y de ver si se pueden llegar a algunos acuerdos que permitan por lo menos encauzar este conflicto. Bueno, y como estoy en esa tarea, digamos, yo hice una propuesta concreta en el último Consejo Directivo Central, no quisiera adelantar mis posiciones porque no construye. En realidad lo que estamos tratando de hacer es que el CODICEN pueda de alguna manera escuchar más a fondo lo que se viene planteando, y yo creo que esto también ayuda a ordenar el planteo que viene de la otra parte, porque hemos visto plataformas variadas en cada uno de los centros y habría que de alguna manera unificarlas para llegar a una instancia de intercambio. Por eso yo le digo, no me quiero pronunciar, obviamente por mi trayectoria personal, por mi historia desde que era estudiante y participaba en el movimiento estudiantil, y mi trayectoria sindical, usted puede imaginarse que en muchos de los planteos que se están haciendo estoy bastante cerca de lo que y por lo que le estoy diciendo. Pero no quiero fijar posición porque lo que me corresponde a mí en este momento es hacer un gran esfuerzo por tratar de que haya un intercambio entre las autoridades del CODICEN y los estudiantes y también con el Sindicato de Formación y Educación, que son los que han planteado más profundamente el conflicto en este momento. Esa, digamos, es la tarea y yo no quisiera flechar mucho la cancha en ese sentido. Una última pregunta, Mazzoni. No me exija, digamos, fijar posiciones. Una última pregunta, Mazzoni, para cerrar el reportaje y volviendo ahora sí al marco curricular nacional. Con su aprobación en el Consejo de la ANEP, con la resistencia que a través del voto presentado usted y la consejera Iglesias, ¿qué pasos se abren ahora? ¿Cómo van a ser los plazos de aplicación? Esto fue el 12 de agosto, ¿no? El 12 de agosto se aprobó. Ahora, en el día de hoy, a las 5 de la tarde, se reúne
de manera extraordinaria, porque las sesiones ordinarias son los miércoles, el CODICEN, para aprobar, o no, pero yo pienso que tiene los votos, el proceso como sigue, digamos, hay transformaciones en programas, hay transformaciones en planes que hay que aprobar, hay transformaciones en los criterios de evaluación y en la estructura del sistema que hoy se van a discutir. Yo creo que hoy va a ser una reunión muy importante en ese sentido, y se requiere tiempo porque se convocó a diferentes actores para discutir programas, recién se empezó. Esto, fíjese que además el 9 de septiembre hay las elecciones complementarias para terminar de elegir los delegados de TD, que antes de fin de año van a tener que convocarse, porque eso está establecido por ley, para que aprueben o no las nuevas estructuras. Esto se va a ir hasta cerca del fin de año, y una vez que eso esté más o menos resuelto, que va a implicar cambios importantes, hay que proceder después a la elección de horas, que esto también va a generar un montón de problemas, porque claro, al modificarse planes, se modifican las cargas horarias, se modifican los criterios para elegir y demás. Así que yo creo que vamos a tener dificultades muy importantes, por lo menos hasta bastante avanzado el año que viene, en esta implementación. Justamente por lo que yo ahora vuelvo a lo que le decía al principio, lamentablemente, la forma en que elegimos las autoridades de la educación en la Administración Nacional de Educación Pública hace que, de alguna manera, estén apremiados por los tiempos para poder cumplir con los plazos del gobierno, que no son los mismos que los plazos que debería tener la educación pública. Por lo tanto, vamos a tener dificultades, me parece. Pero hoy vamos a tener una reunión sumamente importante para la instrumentación de todo esto. Julián Mazzoni, consejero de la ANEP en representación de los docentes, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Yo les agradezco a ustedes porque siempre es bueno poder transmitir, inclusive en el intercambio con ustedes uno va precisando también sus propias ideas y ayuda mucho. Les agradezco y saludos a toda la audiencia.